Esto ye Les Fartures, con David Castañón. Bueno, igual lo visteis ya estos días en prensa, televisión, fue saliendo en varios sitios a Daniel Exner, nuestro siguiente invitado de Finca Gallinal, porque fai yo creo una cosa que lle muy pionera en Asturias, que va a ser pues empezar a explotar lo que lle el, bueno, ciderturismo, sidraturismo, aquí cada uno llámalo un poco como y apetez, que podamos ir a la Sopa Humará, que lleva una preciosidad muy grande, yo creo que de las más guapes puestas que tenemos en Asturias, a poder visitar aquello y aprender un poco de cómo y el trabajo, bueno, pues en la Pumará, en los manzanos, antes de que comencemos el proceso ya de la mallanza y elaborar la sidra, ¿no? Todo eso que a mí me parece una importancia mayúscula para que empecemos a valorar pues un poco más toda la cultura sidrera, que no es solo bebela, que está muy bien, pero que hay un trabajo descomunal detrás. Bueno, pues a mí me parece una iniciativa muy guapa. Estoy aquí con Daniel y vamos a charlar un ratín con él. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, David, muchas gracias por traerme, hombre. Bueno, lo primero y esto, ¿no? Y dar un poco importancia a esa parte que a veces estamos llagares y vosotros, que sois la parte fundamental, que al final sois los que proveéis la materia prima, digamos que siempre está ahí un poco arrequechado, ¿no? Un poco como que tiene menos valor. A ver, has dicho en la introducción muchas cosas muy interesantes y es tal cual. Es decir, todo el mundo sabe de sidra, pisa la sidrería, el chigre, o llagart, espichas. O sea, esa parte de la cultura la conocemos muy bien, incluso nos atrevemos a opinar sobre diferentes sidras. Uh-huh. Pero claro, es que la sidra viene de la manzana, ¿no? La sidra es un mosto fermentado de manzana, como el vino es de la uva. Claro. Y sin embargo, seguro que sabemos más variedades de uvas que de manzanas, ¿no? Entonces, con esa riqueza que precisamente tenemos aquí en Asturias de variedades de sidra, de manzana, merece mucho la pena, ¿no? Aprender un poco. Y lo nuestro, pues ha sido un empeño que desde hace 11 años, en 2015, empezamos por manzana, nos obsesionamos con hacer manzanas de calidad, pero respetando un poco las características de cada variedad, y al final, a base de trabajar en la finca y mejorarla, nos hemos dado cuenta de que nos ha quedado una finca pues preciosa para enseñar y contar todo esto a mucha gente. Claro, pero estamos hablando de una finca de 40 hectáreas. Debe ser la única en Asturias de este tamaño, que digamos que está a xunta, ¿no? A ver, a decir verdad, hay una o dos más grandes dedicadas a la manzana, pero bueno, es verdad que en una pieza que se ha ido juntando por trozos, nosotros tenemos eso, son 40 hectáreas en una gran pieza y 3 fincas satélite colindantes, de las que plantadas están 30, ya no podemos plantar más, pues porque hay circunstancias de finca que no nos lo permiten, pues ríos o una pequeña parte ya más empinada y demás. Hemos llegado al tope y es por eso que, bueno, aunque queda mucho por poder mejorar en la finca, nos ha quedado una finca muy curiosa, sí. Cuéntame un poco, porque ahora, bueno, todos vamos más o menos viendo el tema de la escasez de la manzana, problemas con relevo generacional, ¿no? Que vamos a tener de aquí a un futuro. Incluso hay llagareros que vinieron a este programa y ya pusieron un poco la voz de alarma de o empezamos todos a trabajar en esto o en, no sé, 15, 20 años, igual no hay manzana asturiana. Pero hace 10 años, en los que, no sé, era todo felicidad, yo supongo que era una operación muy de riesgo la inversión que tuvisteis que hacer para empezar a explotar y profesionalizar el mundo del pomarés. Es que tocas la tecla o varias teclas muy buenas y sensibles y críticas, ¿no? Cuando decidimos empezar hace 11 años,
sin hablar de las razones de las que nos metieron en este negocio, sí es verdad que sabíamos que el problema nunca iba a ser vender la manzana. Ujú. La manzana no hay, y no la había hace 10 años, o era escasa. Nuestras dudas eran con la rentabilidad del cultivo. Ya. Es decir, si yo acudo a las fuentes públicas o privadas, ¿no?, que me pueden decir, oiga, buenas, vengo aquí, me gustaría plantar una hectárea de manzano de sidra. ¿Cómo son los números, no? ¿Cuánto se ingresa, cuánto produce, cuánto se gasta? La realidad nada tiene que ver, ¿no?, con esos números, ¿no? Vamos a ponernos por exagerar, los costes son un 50% más y las producciones son un 50% menos. Ya. Entonces, si hoy, o hace igual 3 años, bueno, vamos a decir 5 años, tuviese que volver a empezar, a lo mejor no plantábamos, ¿no? Aguacates, ¿no? Aguacate, cualquier cosa, sí, es cierto. Es cierto, y de hecho, en un estudio, en una presentación que vine yo de temas de fondos de inversión que invierten ahora en temas agrícolas, igual había 20 cultivos antes que el de la manzana, más rentables e interesantes para invertir. Dicho esto, nosotros donde nos metimos, donde pusimos la apuesta y donde a día de hoy pues somos bastante optimistas. La clave es la rentabilidad del cultivo. Ujú. Y la falta de manzana tiene que ver con la falta de relevo generacional y tiene que ver con la falta de rentabilidad del cultivo. Una parte es cultural, es decir, tiene que ver con la orografía del terreno. Si estamos hablando de minifundios, pequeñas parcelitas que tenían nuestros abuelos y que había unos cuantos manzanos, pero era una actividad complementaria. Claro. Bueno, pues es difícil, ¿no?, de hacer algo rentable desde ahí. Porque ya no vale con sacar unos kilitos y venderlos ahí para el puente de los difuntos y tal, Claro. ¿no?, juntando a la familia. Hay muchos costes asociados, cuidar un manzano es de trabajo de todo el año. Bueno, y ahora ya tienen que ir todo con contrato legal, la Hacienda, la seguridad social de la persona que va a recoger. todo cambió ese mundo, sí, sí. Y podemos discutir, si quieres, un poco más adelante temas de precios y tal, pero el caso es que se convirtió en algo poco deseable para incluso una nueva generación que está pensando en otras cosas. Sí. Pero la realidad es que el Yagar sigue funcionando, la sidra la seguimos consumiendo en los bares, por tanto hay que tener manzana, ¿no? Luego nos hemos metido de lleno en un problema complementario que es la tensión a la hora de tener manzana cuando se importa desde fuera, Ya, ¿no? Entonces, si se importa desde fuera, ¿por qué no la plantamos aquí? claro. No la plantamos aquí porque a nadie le interesa plantar aquí, porque no es rentable para una persona plantar manzana, y porque, bueno, los Yagares también les gusta manejar esa tensión de precios a veces, ¿no? Entonces, nosotros, por ir un poco al final, pusimos a prueba, un poco a cuenta y riesgo por nuestra parte, pusimos a prueba cosas que a lo mejor se hacían en otros sitios, en otros cultivos incluso, aquí, pues para vencer esa problemática que tenía el manzano de sidra, que es la becería, la propia rentabilidad, la producción por hectárea, la calidad, etcétera, etcétera. Y a día de hoy ya estamos más tranquilos porque es verdad que las pruebas que hicimos hace 5 años se han ido consolidando y hoy estamos alcanzando, no en toda la finca, pero sí en las últimas partes que hemos plantado, pues la parte que nos da la pista de que esto es rentable. Rentable para nosotros y rentable para otros que quieran plantar también. Claro. ¿Se puede vencer la becería? O sea, hay opiniones, yo veo un poco por los dos lados, ¿no? Hay gente que dice que no, que siempre va a haber becería, que se puede minimizar, pero hay gente que dice que haciendo las cosas bien, que no hay becería. De hecho, no sé, en espumares frutales que no van para sidra, no hay becería, ¿no? Hasta yo no sé. A ver, yo no soy agrónomo y tengo una cosa mala y una cosa buena. La cosa mala es que no tengo los conocimientos de manzana ni de sidra y he ido siempre con toda la humildad cuando voy con gente que sabe y lleva muchos años haciendo esto, ¿no? La cosa buena es que no tengo los vicios adquiridos. Claro. No porque algo se haya hecho así siempre tiene por qué estar bien. Entonces, ¿qué es la becería? Pues sin entrar en muchos tecnicismos, yo lo que fui es a preguntar a otros sitios fuera de Asturias también, ¿no? En Cataluña o sí. Al final es un problema hormonal de la manzana. Básicamente hay una hormona que se libera a través de las semillas de la manzana, que cuanto más semillas, es decir, más manzanas hay en el árbol, justo en esta época de junio, por ejemplo, se liberan esas hormonas inhiben el crecimiento del botón floral del año siguiente. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Quitar esas semillas, o sea, quitar esas manzanas, o sea, a lo mejor, tal vez antes, quitar la flor. Luego, hay que buscar ese equilibrio, porque el árbol pone mucha flor y cuaja mucha manzana, muchísima, ¿no?
Y esa es la razón por la que a veces vemos un árbol cargadísimo de manzana, pero claro, ese árbol sufre y el año siguiente no va a poder poner. Vale. Entonces, eso, dicho así un poco a lo bestia, también es verdad que se rige con otros parámetros también de horas de frío en invierno, de saber cuándo hacer tratamiento a lo mejor mecánico con un aclareador o químico en flor o en manzana. Y a lo mejor hay variedades y sobre todo, y muy importante, los marcos de plantación, ¿no? O portainjertos. Esos son temas un poco técnicos, pero nuestra apuesta ha sido por probar cosas diferentes para llegar a la conclusión de que, como nos pasa a día de hoy, hay parcelas dentro de la finca que no son en absoluto beceras y son capaces de producir 25.000 kilos por hectárea, que ese es un poco el objetivo. Vamos a decir por encima de 20.000. Por encima de 20.000 kilos por hectárea, una pomarada ya es rentable. Ostras, pero estamos hablando entonces de un caso de éxito maravilloso, ¿no? A ver, no queremos lanzar las campanas al vuelo todavía, porque, pues eso, hemos dicho antes, hay 30 hectáreas plantadas. Sí. Vamos a redondear. 10 hectáreas tienen esta línea de producción, las hemos ido reconvirtiendo en los últimos 4 años y tienen este sistema de producción. 10 hectáreas son tradicionales y producen normal, pero normal en Asturias es entre 10 y 15 toneladas por hectárea, es decir, perder dinero. Claro. Y luego hay otras 10 hectáreas plantadas que tienen un sistema extensivo de producción que es muy extendido a lo largo de Asturias y que produce por debajo de 10 toneladas por hectárea. Lo suyo es o abandonar eso o cambiarlas, ¿no? Entonces, ahí estamos jugando con todavía los números para ver si todo esto va bien. Pero bueno, sí sabemos, y eso nos deja muy tranquilos, que hay una forma de producir en Asturias que puede hacer rentable la manzana. Y a mí además ha vuelto muy, muy curioso, muy guapo, que bueno, tú, el mayor porcentaje que tenéis de plantación y con variedades asturianas y luego dentro de ese porcentaje, un porcentaje también alto dentro de la DOP, pero también tenéis otras variedades de fuera que no son asturianas para un poco probar, ¿no? Supongo, porque entiendo que tú cuando plantes algo, más o menos estamos hablando de que un manzano tarda en producir que unos 4, 5, 6 años, depende de la variedad o no, por ahí. A ver, el manzano puede tardar 3 años en entrar a producir o 8. Vale. Y la diferencia lo marca el portainjerto, el tipo de pie que lleva ese árbol. Puede ser un pie de patrón semilla, de patrón franco, y tarda mucho en entrar a producir. Luego producirá potencialmente más y será más longevo. Y luego hay patrones intermedios y patrones enanos, que es un poco donde estamos tendiendo ahora. Patrón de árbol enano, un árbol enano, no hablamos de un árbol de 1 metro, hablamos de un árbol de 3,5 metros, 3, 4 metros. Bueno, pues un arbusto para hacer un muro frutal que entra a producir al segundo o tercer año. Vamos a poner que en el cuarto, prudentemente, ya estamos en plena producción y es más regular, más manejable. La vida del árbol en los libros pone que está entre 20 y 25 años, pero realmente eso tenemos que verlo aquí en Asturias. Pero me preguntabas antes por las variedades. Sí. Nosotros tenemos 45 variedades en la finca. Eso es. Si quitamos, por ejemplo, de las que 17 son extranjeras de demostración, es decir, yo traje hace unos cuantos años, pues 3 árboles de 17 variedades y las planté ahí. Un poco para ver cómo se comporta esa variedad extranjera en nuestro clima y tierra. Y es muy curioso porque hay árboles que están como llegaron, o sea, hace 8 años, y luego hay otros que son potentes arbustos productivos, ¿no? Lo que te demuestra que la variedad adapta al clima, ¿no? Sí. Sí. O sea, no vale todo. Vale. No vale todo. Y un tema del que hablábamos antes fuera de micros, ¿no? Hubo cierta polemiquina en su momento cuando con la denominación, con la DOP, que, igual no yo la DOP, yo el Serida, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, que tenemos las variedades asturianas protegidas X años y para que solo se puedan plantar en Asturias. Y pasados esos años, que no sé cuántos son, 10, 15, los que sean, puede venir cualquier llagarero de fuera de Asturias, como pasó pues gente de llagareros de Nueva York, y están llevando variedades asturianas a Nueva York. La polemiquina y al final decían, bueno, es que van a acabar haciendo una sidra, bueno, pues un poco a la asturiana, ¿no? Que tienen tal. Pero luego también está la parte que decías tú, cada suelo ya es distinto, cada clima ya es distinto, y a lo mejor esa misma variedad en otro sitio puede comportarse de otra forma completamente distinta, ¿no? Pues mira, yo me acuerdo de unos americanos que visitaron la finca hace exactamente unos años y nos contaban eso, ¿no? Como en aquel momento, igual es hace 7 años, antes de la pandemia,
todavía tenían las variedades asturianas y otras más, ¿no?, en cuarentena allí, ¿no? Las tenían metidas en viveros en cuarentena hasta que pudiesen, no sé si eran 5 años que tenían que estar fuera de cuarentena. Ahora ya sé que están pudiendo plantarlas. Personalmente nunca lo había pensado, pero no veo el problema en que se plante variedad de la Riega, Orregona o Solarina en Nueva York y se haga sidra con esa manzana, ¿no? Uh-huh. Lo que sí sabemos es que no va a ser sidra con denominación de origen protegida, sidra de Asturias, ¿no? Uh-huh. Aunque la variedad valga, pues como si se planta en León. O sea, entonces, me parece hasta genial que variedades puedan traspasar esas fronteras, ¿no? Nosotros tenemos, decíamos, de las 45, 17 son extranjeras y las 28 restantes, 18 son de mejora genética del Sherida, que pasó de tener 23 a 76 hace ya unos años, y 10 son de denominación de origen a nivel productivo, ¿no? Son de donde sacamos realmente los kilos. Uh-huh. Las 18 de mejora genética, que tenemos ahí 320 árboles, un poco como finca experimental que somos. Ojo, porque hay variedades muy, muy interesantes. Uh-huh. Ahora ya están empezando a producir bien. Y interesantes, ¿qué llamamos interesantes? Llamamos interesantes desde un punto de vista pomológico, vamos a decir, a que se forma un buen árbol, producen, el árbol es menos sensible a enfermedades, uh-huh, repite cosecha, ¿vale? ¿Qué es la parte que no sabemos? Cómo el yagar va a adoptar esas yagares de cara a hacer sidras. Ya. Para eso pues tendrá que haber alguien más que produzca, fermentar por separado, que es un poco lo que he querido yo un poco potenciar desde el principio, ¿no? Claro. Desde el principio, sí. Aquí vamos, bueno, es que te voy preguntando de matu en matu, ¿eh? Sí. Pero vamos a otro de los grandes hitos que ya hay personas, bueno, sumilleres y que ciertos restaurantes llevan pidiendo años, y es sidra monovarietal, ¿no? También fales con yagareros y te dicen, llevamos, yo qué sé, 2000 años, pero bueno, vamos a poner varios cientos de años elaborando la sidra más o menos de la misma manera, y si tenemos que ir mezclando distintas variedades de manzana, y por algo. Y porque no hay una manzana perfecta y que, bueno, pues una da cuerpo, otra amargor, otra acidez. Bueno, esto es una evolución que nos llevó hasta este camino como para que ahora, que bueno, que puede ser una rareza ciertamente atractiva conseguir una sidra monovarietal, ¿no? A ver, no por ser monovarietal tiene por qué ser mejor, ¿no? Uh-huh. Simplemente es verdad que el conocimiento, pues como con todo, ¿no? Nosotros en la finca, cuando manejamos todo tipo de información de las estaciones meteorológicas, todos los trabajos que hacemos y lo apuntamos todo, es porque es ese conocimiento el que nos hace mejorar, pues en todos los lados, ¿no? Con las variedades es lo mismo. Nosotros, cuando yo vine en 2015 con un plano de la finca y explicaba a unos yagares, oiga, buenas, ¿qué tal? Mira, a partir de ahora creo que les puedo cosechar manzana por variedades y entregar pues de 10.000 en 10.000 kilos por variedades. Pues algunos se reían un poco de mí como diciendo, pero tú qué vienes a contarnos aquí. Claro. Y otros dijeron, bueno, pues yo, como la propuesta es, y así podéis fermentar por separado, ver qué hace cada variedad, claro, y luego mezclar, hacer vuestro coupage, ¿no? O sea, uh-huh, mezclar al gusto. Oye, al gusto de tú como yagar y como enólogo o como yagar al sidra que te gusta a ti hacer, ¿no? Hasta uh-huh, el punto que nosotros vendemos nuestra manzana a 5 yagares, que son Gaitero, Castañón, JR, Quelo y Peñón, y cada una elige su mezcla. Uh-huh. Pues sí, no se parecen entre ellos. Durona, no se parecen, sí. JR quiere su anina, el otro quiere sí. tal. Lo cual es genial, porque pues a lo mejor su anina no la quiere Castañón. Claro. Pues ya está, pues tú quieres hacer esta sidra así, con esta. Y eso es lo genial, ¿no? Que sepas cómo funciona cada una, ¿no? Uh-huh. Entonces, haciendo varietales, conoces más información, evoluciona las sidras. ¿Para qué? Pues para ofrecer al consumidor cosas de diferentes perfiles, y un consumidor empezará a gustarle un tipo de sidra más que otra. No toda la sidra natural que te escancian. Vale, habrá unos comunes, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿por qué no te va a parecer mejor esta que tiene un aroma mejor, o es más acidita, claro, o otra que es más suave, o otra claro, que es... Bueno, y explicarlo al consumidor, ¿no? Que claro, esto es fundamental, y explicarlo claro, al consumidor. Bueno, con todo este planteamiento más o menos que estamos aquí hablando, decidisteis abrir al mundo, supongo que oye, en un paso de culturación en el mundo de la sidra, que a mí me parece muy importante, para enseñar todo el trabajo que lleváis haciendo, pues 10 años, ¿no? 11 años, decías. Qué importante es que no solo vengan los turistas, que yo creo que va a ser algo muy atractivo para los turistas que vengan, que también den valor, sino para los propios asturianos, incluso muchos asturianos que, lo que decías antes, de los vuelos que tenían esos pequeños pumares y que vayan viendo que otro camino es posible, ¿no? Esa profesionalización que llevamos años y años reclamando, que en vuestro caso ya hay una realidad. A ver, totalmente.
Mira, la semana pasada tuve la visita de la Asociación de Vecinos de Serín, que es donde se ubica la parte de la plantación o la parte principal. Y vinieron 60 personas. O sea, de perfil de todo tipo, ¿no? Pues ganaderos de la zona, gente más mayor, más joven. Y ves la cara de la gente cuando primero descubre, ahí va, realmente tenemos esto aquí. ¿No? Mira, lo que decías Tiyoko a 10 años, coño, pues mira, al final. No, joder, qué plantación, qué preciosidad, qué cuidado, esto se puede contar. Y aquí hay información. Ya sé yo, toco manzana. Entonces yo ahora pienso en esa gente, también de Asturias, pero de fuera de Asturias, que está deseando tocar campo. Claro. Que alguien les cuente las cosas, el origen de las cosas. Entonces, creo que es tan bonito poder contar las variedades. Luego uno se puede meter tan técnico o menos como quieras, ¿no? Pero solo el hecho de caminar entre los manzanos, ver las colmenas ahí abajo, si estás en la época de floración, pues ves las abejas trabajar, si ves en el momento del cuajado o te plantas a una semana de cosecha y empiezas a incluso morder las manzanas y catarlas todas para que veas las diferencias entre unas... Claro, todo eso pisando campo lo ves diferente cuando estás en el Llagar, ¿no? O en una cirería, sí. Bueno, la floración yo algo tremendo, presto porque leíte un titular que te hacía en una entrevista y decías tú, sí, va todo el mundo al Jerte, pero una floración además de la pumarada tuya que va ahí un poco como encuesta y vas viendo la perspectiva desde arriba, eso, oye, pero una preciosidad. Preciosidad, efectivamente. Claro. A ver, si tienes 4 manzanos, bueno, pues los ves en flor y te presta ahí en tu casa y tal. Pero cuando nosotros lo hemos visto, sobre todo en estas formaciones de árboles con estructuras que tenemos nosotros, que ves el árbol muy alineado y ves una pared blanca, ostras, claro. Es que no tenemos nada que envidiar al Jerte, que llevan muchos años vendiéndolo y que, por cierto, pues efectivamente es una floración preciosa, como es la del melocotón también en Lérida, como es, bueno, pues un montón, ¿no? Pues eso lo tenemos aquí y eso se puede visitar. Y eso se puede hacer fotos y eso uno tiene que estar orgulloso de tenerlo esto aquí. O sea, es que es así. Y luego otra cosa, siempre que payamos manzanas, siempre vemos a la gente de rodillas trabajando como animales, muchas horas, lloviendo. Yo fui a la Tupumará, pues eso, antes de la pandemia, hace años, y ya veías mecanización. Y es verdad que el terreno tuyo lo permite. A veces en un terreno más piquiñín o más pindio tal, y es más complicado. Pero dices... Sí, y es muy guapo y muy romántico y mucho trabajo, pero que saque rentabilidad. O sea, es otro camino de la modernización, de las cosas tradicionales que sí, que se van a seguir haciendo de la misma forma tradicional, pero con nuevos medios. Ese camino, esa transición es muy necesaria para el campo asturiano. Es necesaria. No hay que cerrar puertas a la innovación. Pensemos en que al final lo primero más importante aquí es que la manzana sea de calidad, ¿vale? Claro. Porque al final lo que queremos es que las sidras sean buenas, huelan bien, sepan bien, que el consumidor lo aprecie, ¿no? Si además le informamos de que las manzanas son de diferentes fincas o son de diferentes variedades, pues genial, ¿no? Pero, y luego, ¿cuánto parte de la cultura perdemos por no atender la pomarada o por dejarlas? O sea, yo voy a pomaradas que están desapareciendo, claro. Pero entiendo por qué desaparecen, pues porque los árboles acaban cayendo, donde antes había 10, luego son 8, 7, 5, y luego ya no va nadie. No puede ser, ¿no? Mecanizar no quiere decir industrializar una plantación, quiere decir poder hacerla viable. Claro. Básicamente viable. Te diría que a día de hoy no llegamos todavía al 50% de la cosecha con máquina. O sea, la mitad todavía la hacemos a mano. Y eso que muchas partes de la finca son amables. Ahí metemos la máquina. Si además un día llueve, no la podemos meter. Podemos esperar. Pero bueno, sí, mecanizar nos da opciones. Claro. Opciones a ser un cultivo más rentable. A ver, que nadie se va a forrar plantando manzanas. No. Ni yo, ni cualquiera. Pero sí se puede vivir de ello. Y creo que es de lo mejor que tenemos en Asturias. Haciendo un poquito de cuña, ahora se nos llena a todos la boca de la cultura sidrera, ¿no? La cultura sidrera para acá, cultura sidrera para allá, el patrimonio de la humanidad. Pero aprovecho para decir, ¿no? La cultura sidrera empieza en el campo. Y todo lo estamos orientando al Llagar a cosas que son parte de la cultura sidrera, pero no solo, ¿no? Entonces, al escanciador, genial, porque eso es lo que nos diferencia, ¿no? Y eso es lo que ve el turista que nos visita. Escanciador, el Llagar, la sidrería, ¿no? Pero las manzanas, ¿dónde están? Claro. ¿No?
Vas a diferentes regiones con sus plantaciones, vinos, cerezas o lo que sea, y ahí están, te inundan, ¿no? La belleza del campo, ¿no? Sí. Aquí no lo encuentras porque es tan disperso y tan poco potenciado que no lo encuentras. Claro. Pues no, eso tiene que verse. Y luego yo supongo que, bueno, que alguno verás por ahí, pero a mí se me cae el alma a los pies cuando veo esos camiones cisterna que, bueno, pues muchos vienen de la República Checa o donde vengan, tal, y dices tú, entiendo que en la vida de, oye, el llagarero mirará sus costes y lo que quieras, pero yo sí que creo que habría que hacer, ya te digo, hasta casi un plan Marshall de aquí a 15, 20 años de llenar Asturias de pumará, o sea... ser autosuficiente, ¿no? No te digo que... Pero bueno, la utopía de que toda la sidra asturiana sea fecha con manzana asturiana, es que tenemos que aspirar a ello. A ver, lo he dicho más de una vez ya desde hace 2, 3, 4 años, no sé cuánto tiempo llevo diciéndolo, ¿no? Ahora que se empieza a hablar un poquito más de la manzana, incluso alguno ha cogido la licencia de replicar esos títulos, ¿no? Pero... yo llevo años diciendo que harían falta 1.000 hectáreas de manzana de sidra. Vale, 1.000 hectáreas, pero si tenemos 1.000 hectáreas, los números son los que tú acabas de decir. Si se hacen, voy a ir a lo bestia de redondear, 50 millones se cosechan 50 millones de kilos de manzana que se traen a Asturias para hacer la sidra que se hace aquí. Y vamos a poner que estamos haciendo manzana en denominación pues entre 5 o 7 millones de kilos dependiendo del año. Vamos a poner 10, 12 millones de kilos con la que no es de denominación. Hay otros 40 millones de kilos o 30 millones de kilos ahí. Claro. ¿Eso por qué no se puede hacer aquí? Claro. Entonces, si tú quieres producir 20.000 kilos por hectárea, pues son 1.000 hectáreas. Sí, es la cuestión. Entonces, fácil, alguien dijo el otro día 500 hectáreas. Me da igual, porque antes de llegar a 1.000 habrá que poner 500 y antes de 500 habrá que poner 100. Correcto. ¿No? Pero la realidad es esa. Sí. Claro que hay futuro plantando manzana de sidra en Asturias, ¿no? Entonces, yo animo. De hecho, un poco como consecuencia del trabajo que hacemos, ya nos han encargado alguna plantación, ¿no? Para hacer con un poco criterios. Claro, es como poner todo nuestro conocimiento ya en otros sitios. Genial, vale, no hay problema. Sí. Bueno, y luego aparte tenéis una sidra propia, no natural, hecha, bueno, la sidra ya es natural, pero elaborada de otra manera, ya en un botellín muy atractivo, muy guapo y que para encima hasta consiga algún premio ahí de cuando en cuando, ¿no? Pues esto es muy chulo, David. En un momento dado, claro, mi carrera profesional siempre está orientada a emprender proyectos, a crear marcas, a basar un poco aquello que vendas, sea producto o sea un servicio, pues en innovación, en calidad y tal. Bueno, entonces, con mi amigo Pedro Ramas, que es amigo de la infancia de aquí de Colunga, y José Andrés, el encargado que tenemos en la finca y tal, pensamos un poco, oye, ¿no se podría hacer una sidra orientada a otros mercados y a otros públicos, ¿no? Entonces, tendría que tener 3 premisas muy básicas, ¿no? Una, que sea 100% manzana. Es decir, tiene que ser manzana. No vale concentrados de manzana, no vale azúcares de, no sé, extractos de... No, manzana. No, agua, ¿no? Como son los cider normales, que en mayor parte es agua, ¿no? 2, que fuese estable en botella. Muy importante si queríamos exportar. Claro. Estable en botella. Y 3, que tuviese un perfil gastronómico. O sea, agradable, ¿no? Que se pudiese degustar, tomar sola, oler, maridar, etcétera, ¿no? Entonces, la conclusión ahí fue básicamente encontrar qué variedad nos daba más o menos un poco ese perfil o mezcla de variedades y en el proceso básicamente filtrarla. Filtrarla es lo que nos ayudaba a mantener estabilidad y filtrando, al perder el carbónico endógeno, pues le añadimos luego un poquito de gas para cerrar el círculo, ¿no? Entonces nos salió una sidra muy agradable, muy equilibrada, que es lo que nos dicen los sumilleres. Cuando los sumilleres de vino de estrellas Michelin por ahí nos empiezan a darle vueltas a la sidra, no saben muy bien qué decir. La realidad es que la conclusión es, enhorabuena, está muy equilibrada. Sí, y sabe a manzana. Sí. Ya está, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues poco a poco hemos ido llegando a otros mercados. Ahora está en 10 países, alguno más sorprendente que otro, pero disfrutando de ese viaje también. Sí. Qué bien.